Amados hermanos, la Iglesia ha recibido malas noticias a lo largo de su historia. La Iglesia de Jesucristo sabe cómo enfrentar noticias tristes. La partida de alguien que amamos, alguien entrañable, alguien que es parte de nosotros, siempre es una noticia dolorosa y difícil de asimilar. Es una pérdida real para nosotros. Y quiero reflexionar en este domingo sobre esta percepción de duelo y esta realidad tangible que significa la muerte. Es el mes de noviembre. Y en el mes de noviembre, esta es una temática que comúnmente las iglesias tocamos, los pastores predicamos. La vida no es una realidad virtual. ¿Saben cómo son los juegos virtuales? Si tú estás jugando y te toca disparar contra alguien, un enemigo al que tienes que eliminar, te tocará darte cuenta que ese puede levantarse 1000 veces. Y es posible que en otro tipo de juegos el enemigo parezca multiplicarse. Eliminas uno y aparecen 10. Eliminas 10 y aparecen 100. Entonces esta es la realidad virtual. La vida no es una realidad virtual, como en los juegos de video, como los juegos de internet. Como hijos de Dios no debiéramos temer ni a vivir ni a morir. No debiéramos. Vida y muerte son grandes temas de la Biblia, están allí. Casi no hay un solo libro de la Biblia que no los toque. Son dos asuntos monumentales en las Escrituras. Dios nos ha hablado con claridad tanto de la vida como de la muerte. Y el hilo que conecta estos dos asuntos monumentales es el propósito de redención. Esta es la revelación del plan de Dios consumado en Jesucristo, su Hijo. El Salmo 16 es una oración, es un clamor. Es la voz del clamor angustioso, la voz del clamor desesperado, un grito de socorro y un voto de fidelidad a Dios. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. El Salmo 16, como otros salmos, habla de la realidad de la muerte, pero lo habla desde una percepción bienaventurada. Desde la percepción de la certidumbre de este que es el clamor de alguien que se refugia en Dios. Habla de que hay quienes creen de una manera diferente y que se asumen poderosos. Pero él dice, yo no participo de ellos porque yo no he buscado el refugio en ellos, yo he buscado el refugio en el Señor. Pero también el Salmo 16 es una declaración de fe que reconoce de manera categórica los atributos de Dios, los rasgos de la naturaleza de Dios, su completa dependencia de la gracia de Dios. Está confesando cuánto necesita y cuánto depende de la gracia, de la misericordia y de la fidelidad de Dios. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche
me reprende mi conciencia. Habla de un trato con Dios que es de tal profundidad, de tal intimidad que llega a invadir el territorio del subconsciente mientras duerme, porque allí está presente Dios que ha permeado la totalidad de su vida. Esta es también la descripción de una forma de certidumbre interior que describe lo que Dios hace. Suena tan esperanzador, no solo para cuando la victoria es segura. Nos da gusto pensar que confiando en Dios la victoria será segura, que no hay posibilidad de derrota. Amamos eso. Nos aficionamos a creer eso y a afirmar eso. Pero la fe no es solamente para momentos como ese. Porque también hay certidumbre y hay esperanza. Y nuestra confianza en Dios prevalece depositada así en su fidelidad, aun cuando se acerque una derrota cruel, aun cuando haya que atravesar por el terreno de la derrota dolorosa, porque esa derrota dolorosa, esa derrota cruel, habiendo puesto nuestra confianza en el Señor, no es el final de nuestro camino. Dios puede llevarnos aún más allá de esa percepción de derrota. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas, dice el salmista. Todo mi ser se llena de confianza. ¿Has experimentado cuando tus entrañas se regocijan? ¿Has experimentado la conmoción interior que sacude tu interior, tu ser interno? Cuando sientes que tu piel parece erizarse con una noticia por la cual dar gracias a Dios y por la cual celebrar. Pero la noticia que el salmista dice es: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Así que la derrota no es el final. El final para quien ha depositado la plena confianza y dependencia en este Dios que describe el Salmo 16 es permanecer a su lado, en su presencia. Nuestra vida es así, como este Salmo, una descripción de nuestras vivencias, una especie de canto en donde narramos nuestra forma de trayecto. Nuestra vida es así en nuestras oraciones y en nuestros cantos desesperados, porque en ellos estamos en busca del socorro de Dios. Mostramos en nuestra oración y mostramos en nuestra manera de cantar las señales y los signos de nuestras heridas, de nuestras cicatrices del pasado, lo que nos ha tocado vivir. Yo no sé si alguna mamá aquí, viendo a su hijo de 18 o de 20 años, de pronto siente como la necesidad de sobar la herida de su cesárea, pensando: esto es el precio que pagué por este que ahora me llena los ojos de dicha, la cara y el corazón de felicidad. Nuestras heridas pueden ser nuestro equipaje a lo largo de la vida. Y cuando oramos y cuando cantamos, no podemos dejarlo afuera. Va con nosotros porque es parte de nuestra identidad, de nuestro trayecto recorrido. Pero para enmascarar esta verdad dolorosa,
para ocultarla, para disimularla. Existe una percepción que cada vez es más seductora, que exalta en una manera idolátrica varias irrealidades. Irrealidades a las que nos apegamos, irrealidades que amamos, es decir, evadimos la verdad para aferrarnos a percepciones equivocadas que podemos sostener, percepciones falsas que vamos a apuntalar con más mentiras a lo largo de mucho tiempo y así permanecer engañados hasta que Dios obra de tal manera que nos alcanza para hacernos reaccionar. ¿Cuáles son las irrealidades que vamos sosteniendo y apuntalando? Voy a enumerar 6. Nacimos para ser felices. ¿Es cierto? Cree en ti mismo, la fe todo lo puede. ¿Es cierto? Jamás te arrepientas de nada. ¿Es cierto? Nunca te detengas ni para cobrar impulso. ¿Es cierto? Tu mente es poderosa, ilimitada. Ordénale lo que tienes que hacer. La única vida que vale la pena vivir es vivir en el extremo. Todas estas cosas se venden como pan caliente y la gente las compra y las consume y las toma como verdades absolutas a las cuales apega su vida. Pero todas estas son doctrinas falsas, son parte de estos postulados de la irrealidad. No son más que formas de evadir la verdad. Todo el mundo piensa que la vida debería ser así, de ideal como suena lo que acabamos de decir. Y de hecho lo sería si estas fuesen las claves de funcionamiento, pero no lo son. No lo son. Quien piensa que la vida se vive en extremo, finalmente puede terminar detrás de un tráiler en la autopista. Quien piensa que la vida está sujeta a las leyes de una mente ilimitada, puede terminar frustrándose pensando y descubriendo que no era como pensaba. Quien ha creído pensando en que no debe de arrepentirse de nada jamás, es posible que descubra que tiene más cosas de las cuales se tendrá que arrepentir cuando comienza a haber pérdidas, sobre todo de aquello que para él era valioso. Asumimos que hemos sido llamados a vivir vidas infinitamente felices y privilegiadas. Y lo asumimos aún considerando que lo lograremos de espaldas a Dios, ignorando a Dios, rechazando a Dios, omitiendo a Dios, evadiendo a Dios, menospreciando a Dios. Peregrinamos con esa expectativa ilusoria y no estamos dispuestos a reconsiderarla o a negociarla. De hecho, a medida que crecemos, nos volvemos cada vez más exigentes, más beligerantes, más agresivamente demandantes para reclamar nuestro derecho a poseer lo que creemos merecer. Libertad absoluta, felicidad ilimitada, poder absoluto, bienestar sin cuestionamientos, prosperidad a cualquier precio. Pero desde una perspectiva apegada a la verdad de Dios, detrás de esta percepción que es tan popular, una percepción optimista y positiva, hay un engaño que se sostiene en el ideal humanista de que merecemos ser felices, porque somos seres naturalmente buenos, porque somos seres extraordinarios y porque somos seres superiores.
nos merecemos esto. El engaño consiste en que asumimos que somos una especie maravillosa, apta para hacer siempre el bien y totalmente capaz de hacer cosas extraordinarias y sorprendentes. Esto coloca al hombre en una especie de nicho en donde debe ser venerado y adorado, reconocido, ensalzado. Esto es algo que sostienen algunos de los apóstoles de la prosperidad que predican un falso evangelio, lo que dice que tú y yo debemos vivir vidas perfectas, exitosas, llenas de confort, de prosperidad, de bienestar y abundancia. Quien no tiene eso no es hijo de Dios. ¿Eso es real? También algunos pastores conservadores lo predican. Ellos niegan que los hijos de Dios vivan procesos de fracaso, de frustración, de duelo, de desaliento, de depresión o de fatiga espiritual. He conocido hombres de Dios, conservadores, que en la mayor parte de sus conceptos son bíblicamente correctos, pero que enseñan que un verdadero cristiano jamás debe sufrir duelo por nadie, porque si tiene fe, no le debe de doler. Eso no es lo que dice la Biblia. Jesucristo dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que sí, los hijos de Dios podemos sufrir frustración y dolor, derrota. Podemos experimentar pesar, podemos experimentar desaliento, aún fatiga espiritual. Quienes predican tal cosa temen abrir los ojos a la realidad revelada en la Biblia, cuando nos muestra a estos que son los protagonistas, los hombres y mujeres con los que Dios trató en las Escrituras, y nos los muestra sin ningún maquillaje. Nos revela sus debilidades, fracasos, y pone en evidencia sus huecos de personalidad. Fíjate que te mando que te esfuerces, que no temas, que seas valiente. ¿Por qué creen que Dios le dijo eso a Josué? Porque era un hombre bien entrado, era un hombre determinado, lleno de coraje, o porque era un hombre con un corazón lleno de temor, de incertidumbre. Así que miremos esto como lo que nos hace mirar, advertir y reconocer que la vida no es una realidad virtual. Lo que leemos en la Biblia no es la realidad virtual de un juego en el cual podemos participar y nunca nos vamos a caer, nunca vamos a sufrir ni a padecer. No es eso lo que la Biblia nos dice. Con esa perspectiva engañosa, se nos dice a voz en cuello una declaración de fe que también es engañosa. Tú debes ser fuerte, debes resistir, debes ser fiel, debes ser firme, debes ser maduro, debes tener capacidad de resistir. No debes temer, no debes dudar, jamás debes detenerte, jamás debes de arrepentirte de nada. Pero eso no es bíblico. Aunque parece muy moral. No todo lo que predicamos como el deber ser tiene un sustento escritural que sea apegado a la voluntad de Dios. Cuando no reconocemos nuestra realidad, asumimos el discurso que afirma la suficiencia del hombre por sí mismo. Afirma el espíritu indómito del hombre por encima de todo y de todos, aún por encima de Dios. Y eso Dios no puede aprobarlo. Quien sostiene esta doctrina niega la condición real del hombre, su vulnerabilidad y fragilidad. Niega la veracidad de la condición caída y rota del hombre sin Dios, y sostiene la omnipotencia del ser humano. Eso es lo que está oculto en esa declaración que dice: decrétalo, tu palabra tiene poder.
Es exactamente que decirle a alguien, tú eres omnipotente, tú lo puedes todo. Finalmente, vivir en este paradigma es irreal porque la vida no es una realidad virtual. Todos los días, a cada momento, estamos enfrentando procesos que no son fáciles. Algunos de estos procesos nos tomarán largos trechos y también nos dejarán marcas indelebles. Entonces, la vida no es como imaginarnos una ascendente ininterrumpida que siempre apunta para arriba. Mi cirugía para implante de prótesis de cadera debió haber sido un éxito desde la primera vez. Fui intervenido 3 veces para la misma causa. La herida fue una sobre otra, exactamente en el mismo sitio. El procedimiento fue exactamente el mismo. Esa cicatriz me va a acompañar el resto de mi vida. Y cada vez quitaron hueso y pusieron una prótesis de un metal que según sé es titanio, de uso quirúrgico. Y cada vez fue necesario sacar ese que había soldado con el hueso y volver a poner una pieza nueva. Y la última vez fue más grande porque esta prótesis mide más que todas las demás. Y eso irá conmigo hasta el final de mi camino. ¿Es eso un proceso ocioso? ¿Dios permitió esto porque estaba divirtiéndose o porque estaba distraído, no estaba pendiente de lo que estaba pasando con alguien a quien dice amar? ¿O esto es parte del proceso de Dios que fue guiándome a donde Él quería llevarme? Y Dios proveyó este mecanismo para mi bendición. ¿Qué debo entender? ¿Debo vivir amargado por eso que Dios permitió? ¿O debo vivir agradecido porque hoy estoy de pie y sin dolor después de haber permanecido alrededor de 9 años bajo un poderoso tratamiento de medicamentos analgésicos para poder aliviar el dolor? Así que uno tiene que evaluar a veces que la vida no es una realidad virtual mientras se toca las cicatrices y piensa, ¿qué era lo que Dios estaba haciendo conmigo mientras yo estaba experimentando esto? A medida que maduramos, nos enfrentamos a los altibajos, que no siempre serán agradables. Crecimiento, agobio, frustración, cansancio, madurez, vejez, arrugas, deterioro, conflictos, dolores reumáticos, artríticos, relaciones complicadas, enfermedades, estrechez económica, decisiones difíciles, incertidumbre laboral, fracaso, angustia por personas que amamos y que vemos en riesgo. Al final nos atemoriza que el momento de irnos nos encuentre impreparados, no listos, que el momento de partir de aquí nos sorprenda alcanzándonos con demasiadas cosas en la lista de pendientes. ¿Alguna vez han sentido mucha frustración porque hicieron una lista de mandado para ir al supermercado? Y fueron al supermercado y vieron tantas cosas que les distrajeron y comenzaron a poner en el carrito todas estas que les parecían interesantes como ofertas. Y finalmente pasaron a la caja y llegaron a casa y comenzaron a sacar todo lo que pudieron comprar y a separar las cosas y acomodarlas, y entonces se dan cuenta, ¡ay! Yo solamente fui al supermercado porque necesitaba comprar ciruelas pasas y no las traje. La palabra de Dios dice: amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza el tiempo del dolor.
Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Esto que dice la palabra de Dios tiene sentido. Queridos amigos, dice primera epístola de Pedro, capítulo 4, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Qué tremendo y desafiante. Así que adversidad, sufrimiento y dolor no son extraños en ninguna manera a nuestra naturaleza humana y tampoco a nuestro andar en Cristo Jesús. Desde Génesis capítulo 3, a lo largo de toda la historia de la humanidad, el hombre ha tenido que cosechar frutos espinosos. ¿No está escrito así? ¿No es eso lo que dice Génesis capítulo 3? Y lo ha hecho con enorme e interminable fatiga, con el sudor de su frente. ¿Hay alguien aquí que no suda cuando trabaja? ¿Quiere levantar su mano? Pondría yo en cuestionamiento qué tanto trabaja. Porque el que trabaja suda, inevitablemente. Y si no suda es un padecimiento, debe atenderse con el médico. La falta de transpiración es un problema físico. Desde la caída en que el hombre dio la espalda a Dios, la vida es eso, no necesariamente fácil, no divertida necesariamente, no necesariamente feliz, no obligatoriamente y siempre en disfrute y en fiesta. Hay un momento para la party, hay un momento para el reven, es posible. Tú tienes que decidir si vas a ir. Pero date cuenta que ese es un momento, es un espejismo. No es el paradigma de toda la vida. Porque la vida no es una realidad virtual. Entonces la razón de todas y cada una de las promesas de los llamados apremiantes de las Escrituras es simple. La voz de los profetas, la voz de los apóstoles, el grito desesperado de los mártires de la fe apunta hacia Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Y nos dicen una misma cosa, unánimemente: no podemos sobrevivir sin Dios. No podemos vivir ignorando a Dios, no podemos vivir de espaldas a Dios, no podemos vivir en contra de Dios. No hay quien haya vivido menospreciando a Dios y al final prevalezca sobre Dios. Así que definitivamente sí, es un hecho que en algún momento todos experimentaremos la adversidad. Nos tocará vivirla en caminos sinuosos y muy complicados que no queremos atravesar, brechas angostas y oscuras que amenazan nuestra estabilidad y equilibrio. Deberíamos estar conscientes de que nuestra certidumbre será puesta bajo presión al grado de casi desfallecer. Esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La cultura virtual que se ha instaurado globalmente nos ha hecho creer que la vida asociada con dolor o sufrimiento no puede ser calificada como vida. No solo no es deseable, debería no suceder nunca, debería suprimirse. Deberíamos poder desechar una vida como esa. Esta misma cultura virtual es la que se ha instaurado globalmente y nos impacta a todos, querámoslo o no. Nos ha hecho creer que alguien que vive de manera real, de manera vibrante, no tiene que ocuparse de demasiadas cosas. Alguien que vive en esta vida virtual
Únicamente tiene que despertar, checar sus redes sociales, poner uno que otro like, husmear un poquito qué pusieron otros, qué puso mi mega amigo o amiga, en qué cosas me etiquetaron, qué puso mi ex, qué puso la incondicional de mi ex, qué puso el pastor. Sí, qué puso el pastor es indispensable checarlo, no lo puedes omitir, tienes que estar pendiente de lo que puso el pastor. Esa es la vida virtual, la vida selfie, la vida de apariencias y de simulaciones. Bajo esta forma de pensamiento, si no estás ahí para ponerme un me gusta, si no estás allí en mi lista de amigos para ponerme like en todo lo que yo publico, simplemente te bloqueo, no me interesas. La idea del derecho a la muerte asistida, lo que comúnmente se llama eutanasia, ¿han oído ese nombre? Eutanasia es el nombre que se le da a la muerte asistida, la muerte que se concede a personas que piden que los ayuden a morir. La idea de ese derecho que está legislándose, incluso en México, está construida sobre el fundamento de una arrogancia humana, la altivez, que asume que yo soy quien determina absolutamente cuándo dejaré de tener sentido en esta vida. Para mí, ya terminé, ya me quiero ir, desconéctenme, apáguenme, inyéctenme algo que me deje descansar. Y la gente dice, bueno, si lo hacemos con el perro, con el gato que está sufriendo, si lo hacemos con, no sé, algo más. Me asomo a mi patio y hay una gallina que me dice, mátame, méteme en una olla de agua hirviendo, por favor, hazme sopa. ¿Por qué no hacerlo con nosotros mismos? La idea del derecho al aborto, el aborto libre durante cualquier etapa del embarazo, está construida sobre la autogratificante percepción de asumirme yo, mujer, como juez absoluto y soberano para determinar cuándo deshacerme de aquello que no sirve, aquello de lo que quiero desentenderme, algo que quiero desechar y que altera el libre desarrollo de mi proyecto de vida. Ese ser que está en mi vientre, yo, mujer, lo aborrezco porque no tengo ni idea de cómo llegó allí, no me imagino en qué momento sucedió, no me explico cómo puede venir a entrometerse en mi proyecto de vida y yo determino bajar la palanca y que se vaya. ¿Tiene sentido para ustedes? Jesús dijo, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. La vida es más que una selfie, es más que filtros y Photoshop, más que los avatares que eliges para representarte, más que los emoticones que ponemos para decir lo que sentimos en lugar de usar palabras para expresar lo que hay en nuestro corazón. ¿Acaso no es así la vida definida en selfies? Y eso no es real. La gente solo toma el lado agradable, el lado presumible de lo que exhibe, lo otro queda oculto. Se trata de una concepción surrealista y frívola de la vida y niega toda injerencia de Dios. En consecuencia, niega a Dios. Una definición de la vida como solo lo deseable o lo apetecible, lo disfrutable, es el principal factor que nos lleva a una valoración deteriorada de la vida, una inclinación al menosprecio por la vida, solo por el hecho de no ser lo que quisiéramos que fuese. Nos empuja a vivir con amargura y resentidos contra Dios, aborreciendo lo que hacemos, detestando lo que somos.
Nos frustra demasiado aceptar que la vida no es perfecta y ya no lo va a ser nunca más. Nos llena de ira saber que las cosas no tienen por qué salir conforme a nuestras expectativas y que Dios no está en ninguna manera obligado a cumplir nuestros proyectos, nuestras agendas, nuestras metas, nuestros derroteros y planes. Lo que Dios nos muestra en su palabra y lo que la vida de nuestro Señor Jesucristo vino a encarnar es precisamente un testimonio contundente de que nos llevará hacia lo duro, lo difícil, lo feo, lo incómodo, lo molesto, lo complicado, lo desastroso, que no es ajeno a los procesos de la vida. La vida los involucra, son parte de la vida. Todo es parte de ella. Los hijos no nacen sin dolor. Quien alguna vez decidió, por comodidad, optar por el parto sin dolor, tardíamente se dio cuenta que eso no existe. El parto siempre involucra dolor. Aún en medio del duelo, el sufrimiento y la adversidad, la vida sigue siendo valiosa. La vida sigue siendo valiosa por sí sola como un don otorgado por Dios. Ahora bien, de eso se trata, lo que la verdad de Dios nos revela. La vida no es una realidad virtual anónima, autocomplaciente y egoísta, imaginaria, autoeditada, con figuritas que muestran emociones, con signos de expresión que nosotros consideramos ideales. No arrojamos al bote de la basura la vida de un hijo adicto. No bajamos la palanca del baño para deshacernos de una esposa que tiene cáncer. No echamos por un abismo de desechos a un padre con parálisis por una embolia o una madre discapacitada por artritis reumatoide deformante. Sus vidas siguen siendo un precioso don de Dios y tienen sentido, tienen propósito divino, aún sin frivolidad y sin apariencia virtual. Así que la vida no es una realidad virtual, no lo es, porque el propósito de Dios para el cual fuimos creados y por el cual estamos aquí, sí es perfecto, está divinamente determinado. Dios es soberano y nada en Él es falso y nada en Él es virtual. Su propósito y su designio eterno son perfectos. Su propósito es justo y veraz. Leo la palabra del Señor, estoy leyendo Jeremías capítulo 10. Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Cuando Él deja oír su voz, rugen las aguas en los cielos. Hace que vengan las nubes desde los confines de la tierra. Entre relámpagos hace llover y saca de sus depósitos el viento. Señor, yo sé que el hombre no es dueño. Yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Corrígeme, Señor, pero con justicia y no según tu ira, pues me destruirías. Vida y muerte son grandes temas de la Biblia. Son dos asuntos monumentales, conectados por el hilo del propósito redentor de Dios en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador.